El día de hoy vamos a comenzar a ver un tema nuevo. El tema se llama orientación a objetos. Y vamos a ver dos conceptos importantes que giran alrededor de la orientación a objetos, que es el de clase y el de objeto. Para abordar este tema, hemos propuesto desarrollar un cuadro que se llama SQA. La idea es que trabajemos en ese cuadro al inicio y al final de las clases, que sería el jueves. Entonces hoy voy a dar unos 10 minutos para que ustedes puedan empezar a llenarlo. El cuadro está en el TEC Digital, en la clase 10. Se los voy a mostrar. Es un cuadro sencillo que tiene 3 columnas. En la primera columna se indica qué es lo que conoce sobre programación orientada a objetos, qué le gustaría saber sobre programación orientada a objetos, y la tercera columna dice qué aprendí sobre la orientación a objetos, o programación orientada a objetos, también se conoce. Y luego, una vez que uno ha llenado el cuadro, hace un análisis comparativo entre la columna S y A, que sería esta, la primera y la tercera, y también hace una reflexión de si le quedó algún aspecto por aclarar o aprender sobre el tema. Entonces, los 10 minutos que les voy a dar es para que en este momento completen las columnas S y Q. Y cuando terminemos la clase, pues deberían de completar la columna 3 y estos dos preguntas. Este cuadro tiene una valoración, es evaluativo, como va a ser tomado en cuenta como el trabajo en clase. Entonces, 10 minutos para que completen las columnas S y Q. Bueno, entonces, ¿qué es la orientación a objetos? La orientación a objetos es una filosofía que plantea la resolución de problemas. Sin embargo, no introduce nuevos elementos de programación, sino que toma todo lo que tienen los lenguajes de programación y a partir de eso, pues define este paradigma de programación. Como término, orientación a objetos significa organizar el software o un programa como una colección de objetos discretos que incorporan tanto estructuras de datos como procedimientos. ¿Por qué surgió ese concepto de orientación a objetos? Bueno, resulta que cuando hace varios años, porque la orientación a objetos en realidad no es un concepto tan nuevo, pero sí que ha tomado mucho auge, empezaron a notar que era complicado de solucionar algunos problemas. Entonces, desarrollaron este paradigma porque es algo que plantea la resolución de problemas desde un punto de vista que se parece más a lo que sucede en realidad en el mundo. También facilita la representación de modelos que son complejos y es un concepto que se ha incorporado bastante bien en aplicaciones que tienen que ver con negocios. Por ejemplo, supermercados, contabilidad, todas estas áreas que tienen que ver con aplicaciones del negocio, pues han tomado como base este concepto para desarrollar sus programas. Entonces,
La orientación a objeto dentro de su propuesta toma como base el concepto de clase. ¿Qué es una clase? Entonces, bueno, una clase dice que es un plano, un modelo, un patrón o una plantilla que me permite crear los objetos que van a ser parte del programa. Como ejemplo, cuando nosotros vamos a construir una casa, una vivienda, en Costa Rica se requiere de un plano. En el plano yo debo indicar las medidas, ¿verdad? Que va a ser de 13 por 10, entonces la casa va a tener 130 metros cuadrados. Tengo que decir de qué tamaño va a ser cada cuarto, la distribución, ¿verdad? Cuántos cuartos va a tener, si va a tener 3, cuántos baños, si va a tener 2, de qué tamaño va a ser cada baño, de qué tipo va a ser el techo. En el plano hay que también indicar cuál va a ser la distribución de la parte eléctrica, de todo lo que tiene que ver con drenajes, ¿verdad? En el plano tengo que especificar absolutamente todo el detalle de la construcción de la casa. Y cuando uno está construyendo la casa, entonces viene un ingeniero de la municipalidad o del colegio de arquitectos a verificar que la construcción de la casa está siguiendo los lineamientos o las indicaciones que se especificaron en el plano. Porque el plano es aprobado, ¿verdad? Por un grupo de profesionales que dice que sí, en ese terreno se puede construir esa casa con esas características. Si la casa no cumple con las características que se especificaron, pues entonces puede ser que sea clausurada. Imagínense ustedes que nosotros no utilizáramos un plano para construir una casa. Probablemente de un pronto a otro estamos construyendo la casa y decimos que va a tener dos cuartos, pero entonces de un pronto a otro decimos, no, mejor hagámosle 3 cuartos y empezamos a agregarle cosas y entonces, ¿verdad? Empezamos a perder como la perspectiva y ya no era la casa que nosotros esperábamos. Eso es el plano, ¿verdad? El plano es el que me da las indicaciones de cómo va a ser la casa. Entonces, para tratar de hacer un símil con respecto a lo que es una clase, la clase dice que va a ser el plano para un objeto. En construcción, el plano es, ¿verdad? El que me da el lineamiento para construir una casa, o sea que la casa sería un objeto. Otra de las características que tienen los planos a nivel de construcción es que ese plano es único, ¿verdad? La persona que lo lleva al colegio de ingenieros y se lo aprueban con todas esas características, ¿verdad? No va a haber otro plano exactamente igual. Pero lo que sí puede suceder es que a partir de ese plano se pueden construir una gran cantidad de casas en la misma ciudad o en diferentes ciudades. O sea que un ingeniero puede utilizar ese plano para construir a partir de ese plano otra casa con las mismas características. Por eso es que ustedes ven en los proyectos de viviendas, urbanizaciones, todas las casas que son exactamente iguales, ¿verdad? Porque en ese tipo de proyectos se reutiliza el plano, porque los planos son, pues costosos, ¿verdad? Entonces, para ahorrar dinero, se utiliza el mismo plano para todas las viviendas. Entonces, por eso es que son todas idénticas. Todas partieron del mismo plano. O sea que con un plano yo puedo crear muchas casas. Lo mismo sucede con una clase. Yo defino una clase y a partir de esa clase puedo crear muchos objetos con las características que yo defino. También podemos decir que una clase es una descripción de un grupo de objetos, o sea que yo visualizo un objeto. Ahora vamos a ver más adelante qué es el concepto de objeto, pero digamos que cuando hablamos de objeto podríamos estar hablando de una casa, podríamos estar hablando de un carro, de conceptos más abstractos, ¿verdad? Como
como una figura geométrica. Cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar puede ser un objeto. Cuando yo tengo un conjunto de objetos o un grupo de objetos, yo puedo identificar las características que tienen en común y definir una clase para, a partir de esa clase, poder crear los objetos en el sistema. Dentro de esa descripción de la clase debemos definir las propiedades que tienen en común los objetos, que es lo que vamos a llamar como atributos, ¿verdad? Pensando en un carro, por ejemplo, podríamos pensar como atributos en el color, en la marca, el modelo, ¿verdad? Etcétera. Tienen un comportamiento similar, o sea, las operaciones. El carro puede retroceder, adelantar, cambiar marcha, ¿verdad? Son operaciones que puede hacer el vehículo. Tienen la misma forma de relacionarse con otros objetos. Ahí lo que vamos a definir son las relaciones que puede tener un objeto con otro objeto. ¿Cómo pueden ser esas relaciones? Por ejemplo, un carro puede relacionarse con una persona, ¿verdad? Que la persona es el dueño del vehículo, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación. Y tienen una semántica en común, es decir, que todos los objetos que estoy describiendo utilizando esa clase significan lo mismo, ¿verdad? No puede ser que un carro signifique otra cosa distinta, digamos, a otro carro. Y cuando hablamos de objeto, estamos haciendo referencia a una instancia de un objeto. O sea que cada vez que yo creo una instancia, utilizo la clase, estoy generando un objeto. ¿Cómo puedo? Porque la programación orientada a objetos toma como base lo que es el diagrama de clases. Ese es el que me va a permitir describir cómo son las clases del problema que estoy tratando de resolver y cuáles son las relaciones que tienen esas clases entre sí. Para definir ese diagrama de clases se utiliza un lenguaje que se conoce como UML. ¿Qué significa? Lenguaje unificado para modelar. Esta es una propuesta que surgió hace muchos años porque resulta que una persona definía un diagrama de clases de una forma y otro lo definía de otra forma y otro de otra forma. Entonces se buscó estandarizar la forma en que se hacían esos diagramas de clases y otros diagramas o modelos que están relacionados a la descripción de los programas. Entonces, lo que buscamos con UML, por eso se llama unificado, es tratar de estandarizar la forma en que hacemos estos diagramas y estos modelos, con el objetivo de que si yo defino un diagrama de clases en otro país o en otra empresa, puedan interpretar de forma correcta qué es lo que yo quiero comunicar con ese diagrama. La forma en la que yo describo en UML es una clase, es este cuadrito que tenemos aquí. En la parte superior de este cuadrito está el nombre de la clase. En este caso estoy describiendo una clase que se llama persona. Los nombres de la clase es muy importante, se escriben con mayúscula. Luego tenemos los atributos, aquí solo definí un nombre, y luego tenemos las operaciones, que sería poder asignarle un nombre, obtener el nombre y saludar. Vean que tiene tres operaciones. Estos signos de positivo y negativo tienen un significado. Sí. Usted dijo que los nombres se escribían con mayúscula. Los nombres de las clases. Los nombres de las clases. Ah, bueno, ok, gracias. Estos signos de positivo y negativo tienen un significado. Cuando el signo es negativo, significa que ese atributo es privado, solo la clase es la que lo conoce, o sea que otras clases no pueden conocer los atributos y las operaciones que son privadas.
Y cuando tienen un signo de positivo, quiere decir que son públicas, o sea que cualquier objeto que esté en el programa puede ver esos atributos y esas operaciones. Más adelante vamos a ver qué significado tiene el que sea público o que sea privado, pero para que cuando vean un diagrama tengan una noción de por qué se utilizan esos símbolos. Y las operaciones, básicamente las vamos a traducir en, digamos, si estamos en el lenguaje de programación Python, en un método, ¿verdad? Entonces, por eso es que llevan los paréntesis, ¿verdad? Porque las operaciones son métodos. Ok, entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto dice que es un concepto, abstracción o cosa con un significado y límites claros en el problema en cuestión. También se puede definir como la instancia de una clase, que eso ya lo había mencionado. Los objetos son creados en tiempo de ejecución, o sea que solamente existen mientras el programa se está ejecutando. En el momento en el que el programa se cierra, el objeto deja de existir. Y el objeto está formado por tantos campos como atributos tenga en la clase. O sea que si yo defino una clase que tiene 100 atributos, el objeto también va a tener 100 atributos, ¿verdad? Y un objeto posee 3 componentes. Un estado, que son sus características, un comportamiento, que son sus acciones, y una identidad, que sería una referencia a memoria. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un estado? Dice que el estado es lo que el objeto sabe. Es una de las posibles condiciones en el que el objeto puede existir. El estado de un objeto puede cambiar en el transcurso del tiempo. Imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando de una clase persona y tengo un atributo edad, ¿verdad? Entonces, el estado de la persona pues puede ir cambiando, porque yo hoy tengo 38 años, pero dentro de 15 días voy a tener 39. Entonces, el estado va a ir cambiando. Así, muchos atributos, ¿verdad? De un objeto pueden cambiar. Y el estado es implementado a nivel de programación por un conjunto de propiedades o atributos. O sea que cuando estoy hablando de los atributos de la clase, estoy hablando del estado. Y también de las conexiones que puede tener con otros objetos, porque las conexiones o las relaciones entre objetos se traducen como atributos. El comportamiento del objeto dice que es lo que el objeto puede hacer y el comportamiento de un objeto determina cómo actúa y cómo reacciona frente a peticiones de otros objetos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conduciendo un automóvil, ¿verdad? Yo le envío una señal de que estoy manejando en primera y si hago un cambio de marcha a segunda, ¿verdad? Estoy diciéndole al vehículo cómo debe actuar. Le estoy diciendo, bueno, ya usted no va a ir en primera, sino que va a ir en segunda, ahora va a ir en tercera, ¿verdad? Todos esos son acciones o son reacciones que debe ir teniendo el objeto. Es modelado por un conjunto de mensajes a los que el objeto puede responder, que básicamente el comportamiento se refiere a las operaciones o a los métodos, ¿verdad? Que es la forma en que vamos a implementar las operaciones, ¿verdad? Mediante métodos. Y cuando hablamos de la identidad de un objeto, dice que cada objeto tiene una identidad única. Así como cada persona tiene un número de cédula que lo distingue del resto, a los objetos les pasa exactamente igual. Deben tener una identidad que los diferencia del resto. Incluso si el estado de un objeto es idéntico al de otro objeto. Eso sucede también en las personas, ¿verdad? Puede haber dos Marlene Treviño Villalobos con la misma fecha de nacimiento, entonces tendríamos la misma edad, el mismo nombre, quizás hasta el mismo estado civil, digamos casados, y
el número de cédula es el que, aunque tengamos todas esas mismas características, es el que va a permitir decir, bueno, esta es la Marlene Treviño que vive en Florencia y esta es la Marlene Treviño que vive en Limón, por poner un ejemplo. En los objetos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Puedo tener un objeto o dos objetos más bien que tienen la misma marca, el mismo modelo, el mismo color, etcétera, son idénticos, ¿verdad? Si yo los veo, me cuesta distinguir cuál es un vehículo y cuál es otro, pero a nivel de objeto, cada uno tiene su particularidad, que es, digamos, como un identificador, como un número de cédula, que es el que me permite decir, bueno, este es el objeto 1 y este es el objeto 2. Y eso básicamente se traduce en que cada objeto a nivel de la computadora ocupa su propia zona de memoria. Esa es la que me va a permitir determinar cuál objeto es uno y cuál objeto es otro, ¿verdad? Porque tienen cada uno una única referencia a memoria. Eso es lo que me va a permitir determinarlo. Por eso se dice que los objetos tienen identidad, o sea, son distintos, aunque tengan las mismas características. Ok, vamos a ver ejemplos de atributos de objetos de la vida real. Dijimos que nosotros podemos describir objetos comunes, por ejemplo, como un televisor, que yo podría decir, ¿verdad? El diámetro, si es de 52 pulgadas, etcétera. El tipo de pantalla, si es LED, si es X, Y o Z, ¿verdad? Ahora hay tantas que ya ni me las sé. La marca, si es LG, si es Panasonic, etcétera. El peso, las operaciones que puede realizar, ¿verdad? Cambiar canales, cambiar volumen, etcétera. Eso tal vez es un objeto que es fácil de describir. Las personas, ¿verdad? Que también podemos ser vistas como un objeto y podemos tener distintos atributos como el nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, peso, altura, estado civil, género, etcétera, ¿verdad? Y también podemos describir cosas que uno pensaría no son tan usuales, o que tal vez son más complejas de describir. No. Como por ejemplo, un punto cartesiano, ¿verdad? Que es el que utilizamos para representar en un mapa. Y básicamente, este punto cartesiano nosotros vamos a identificar dos atributos. Tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Esa es la forma en la que yo puedo describir, por ejemplo, un punto cartesiano. Entonces vean que cualquier cosa que nosotros nos imaginemos que existe en el mundo real, la podemos representar como un objeto en programación orientada a objetos. Y las acciones, ¿verdad? El televisor se puede encender, se puede apagar, se puede cambiar de canal, subir, bajar el volumen, ¿verdad? Etcétera. Y a una persona, por ejemplo, le podemos preguntar cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, etcétera. Y con respecto a un punto cartesiano, yo puedo calcular la distancia con respecto a otro punto en el plano, ¿verdad? Entonces yo puedo decir cuál es la distancia del punto 1 con el punto 2 y puedo calcular su distancia. Entonces también tiene operaciones. ¿Cómo modelo o cómo represento los objetos? Los objetos básicamente se representan como una composición de atributos y de métodos, ¿verdad? Que son las características que tienen. Los atributos ya habíamos comentado que son las características propias de ese objeto. Si nos vamos a una clase como tal, los vamos a traducir como variables, o sea que lo que voy a definir en Python es una variable. Y entonces aquí, ¿verdad? Este objeto que estoy creando en este momento, yo le defino que tiene un diámetro de 27 pulgadas, la marca es Panasonic, la pantalla es plana y el peso es de 28.5. Aquí estoy definiendo los atributos. Y los métodos son las acciones que puede llevar a cabo o modifican a un objeto, ¿verdad? Como apagar, cambiar canal, encender.
Para crear objetos, entonces, lo primero que tengo que hacer es definir las características utilizando una clase. O sea, que si yo quiero crear un objeto, lo primero que yo tengo que hacer es definir una clase que me permita crear ese objeto. Entonces, supongamos que nosotros queremos crear un juego de computadora para educación vial. En este juego nosotros tenemos que crear automóviles. Entonces, ustedes deben modelar una clase que les permita representar un automóvil. Les voy a dar unos 5 minutos para que piensen en 4 atributos que ustedes consideren importantes para el automóvil y 5 métodos asociados a acciones que puede llevar a cabo el automóvil. Ok, dijimos que la forma de representar una clase era un rectángulo que está formado por un cuadrado que está formado por 3 líneas. En la parte superior vamos a tener el nombre de la clase, que sería automóvil, ¿verdad? ¿Qué atributos identificaron ustedes para automóvil? Profe, el modelo. Modelo.
Color. Color. Tamaño. Caballaje. El tamaño. ¿Qué otra cosa dijeron? El caballaje, el motor. Cilindraje, ¿es eso? Sí, Como la cilindraje. capacidad, ¿no? La capacidad, si es para 5, si es para 4, si es para 7. ¿Qué más? El tipo de transmisión, profe. Si es manual, automática. ¿Qué más? La marca, el año. Marca. Año. Año yo creo que es lo mismo que modelo. No, mentira, el No, el modelo modelo es como es... Hilux o Tucson o Ajá, esos. sí. Sí, ajá. Año. ¿Qué más? El tipo de combustible, profe. El tipo de combustible, ¿verdad? Si es gasolina o diésel. Bueno, Profe, ahí el podemos tipo tener de muchos más. la placa. Sí, Paula, el tipo. El número de placa, muy importante. ¿Qué operaciones puede realizar? Las direcciones, profe, o las marchas. Cambiar marcha, Apagarse, encenderse. Frenar. Frenar, profe. apagar, encender, puede frenar, Las luces, las direccionales. Las direccionales, ajá. ajá, Las escobillas. escobillas, abrir y cerrar puerta, ¿verdad? Y las ventanas. Ajá. Y, ¿verdad? Igual pueden haber muchísimas más. Más o menos para que nos hagamos una idea, entonces, cómo representamos una clase. Aquí yo tengo una clase que sería más o menos la misma. En realidad la que definimos anteriormente está un poco más completa. También otra de las cosas que puede hacer es girar el vehículo, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda, etc. Bueno, entonces cuando hablamos de objetos y clases, una clase es una definición abstracta de un objeto. Me permite definir la estructura y el comportamiento compartidos por esos objetos, ¿verdad? Sirve como modelo para la creación de los objetos. Dijimos que era un plano. Y los objetos son agrupados en clases. Entonces, si yo tengo muchos vehículos, ¿verdad? Lo que hago es definir un plano de cómo van a ser o qué características tienen esos vehículos, ¿verdad? Entonces, la clase me permite describir un conjunto de objetos. Estos objetos, en este caso particular, serían vehículos. ¿Queda clara la diferencia entre objeto y clase? Profe, yo por mí mejor que la vuelva a repetir. Sí, profe, por mí también se puede repetir. Entonces, la clase es el plano, ¿verdad? Esta es la clase. Y cada vez que creo un objeto utilizando esta clase, ¿verdad? Estamos hablando de un objeto. Aquí está el plano. Y vean que aquí tengo 3 objetos. Utilizando este plano, creé estos 3 objetos, ¿verdad?
Y a partir de este plano, que es una clase, yo puedo crear los objetos que yo quiera, ¿verdad? 4, 5, 10, 1000, no sé, los que yo necesite crear. ¿Qué es entonces? Porque también he mencionado el concepto de instancia. Cada vez que yo creo un miembro específico de la clase, o sea, un objeto, estoy generando una instancia. Para crear una instancia, debo asignarle valores específicos a los atributos de la clase. O sea que para crear una instancia, yo tengo la clase carro, entonces debo decirle, bueno, el modelo es Hilux, la marca es Toyota, el color es blanco y el número de placa XXXXX. ¿Verdad? Cuando le asigno valores a los atributos de la clase, estoy generando una instancia. Igual que con las clases, yo puedo representar utilizando UML las instancias. ¿Qué es lo que sucede en memoria cuando yo creo una instancia? Profe, ¿qué fue lo que usted dijo ahí? Que cuando le asigna valores a qué genera la instancia. A la clase. Cuando le asigno valores a la clase. El carro que yo he creado, yo puedo crear un objeto. A ese objeto lo voy a llamar mi carro y va a ser un objeto de la clase carro o vehículo, la que creamos anteriormente, automóvil en realidad. Este es el objeto, ¿verdad? Y dice que es el proceso, ¿verdad? En el que yo le asigno los valores. Cuando estoy hablando de esta instancia, lo que sucede en memoria es que se genera una referencia a una variable, ¿verdad? Tengo una variable que se llama mi carro, que tiene adentro la dirección física en memoria de dónde está esa instancia ubicada. Y entonces esa es la manera de saber dónde está ese objeto carro que yo acabo de crear. ¿Verdad? Entonces eso es lo que sucede cuando yo creo un objeto, una instancia. Se crea en memoria un espacio donde está almacenado ese objeto, ¿verdad? Y entonces la instancia tiene como un enlace, ¿verdad? Por eso esa flecha a la memoria para poder acceder a los valores, porque ahí es donde están almacenados, ¿verdad? Los valores que tiene ese objeto que yo acabo de crear. Yo puedo tener un diagrama de objetos, que básicamente es donde aparece más de una instancia de cada clase. Si no hay instancias de la clase, solo va a aparecer el nombre de la clase sin el nombre de la instancia. Y imagínense que tenemos una clase que se llama perro y entonces tengo una instancia de un objeto que se llama tango. Esta sería la forma en que represento un objeto. Tengo otra instancia que se llama mi tele, que es de tipo televisor, ¿verdad? Entonces aquí le doy las características que tiene este objeto. Este objeto que acabamos de crear, que se llama tango, de tipo perro, ¿verdad? De la clase perro. Aquí están los valores que tiene, ¿verdad? Raza, zaguate, dueño Melvin, tamaño 40.5, peso 50 y edad 4. Puede ladrar y puede morder. Y yo puedo tener la cantidad de instancias que yo quiera. En este momento tengo una clase y tengo 3 instancias, Tango, Godo y Nerón. Todas son de tipo perro o de la clase perro. Imagínense ahora que nosotros tenemos una clase que se llama avión,
dijimos que las clases tienen atributos y tienen métodos. El avión va a tener los atributos: número de asiento, número de llantas, número de ventanilla, color y modelo. Y dentro de los métodos, vuela, transporta cargas y carga combustible. Esta sería la clase y aquí tengo dos instancias. El avión 1, que es de tipo avión, y el avión 2, que también es de tipo avión. Dijimos que las instancias tienen valores, ¿verdad? Para los atributos. Avión 1 tiene 34 asientos, 12 llantas, es color blanco y el modelo es 1, 2, 3, 4. Y el avión 2 tiene 120 asientos, 20 llantas, es color negro y el modelo es 4, 5, 6, 7. Ahora esos dos objetos. Si hablamos del estado, ¿verdad? Que fue una de las características que vimos de las clases o de los objetos, dijimos que era el conjunto de valores de los atributos de un objeto en un determinado momento. Entonces, el avión 2, este sería el estado en este momento. Las clases pueden enviarse mensajes, ¿verdad? Los mensajes hacen referencia a la invocación de un método de una clase sobre un objeto de dicha clase en un instante determinado. O sea que hay un método que se llama vuela y vean que le estoy enviando un mensaje que es que vuele a 520 kilómetros por hora. Ese sería el mensaje, ¿verdad? Entonces los objetos también pueden enviar mensajes. Los mensajes tienen tres componentes: el objeto destinatario del mensaje, o sea, a quién estoy enviando ese mensaje, el nombre del método, ¿verdad?, que estoy haciendo referencia, y los parámetros del método si es que existen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un juego de computadora, de carreras de coches, cada piloto se comunica con su coche, ¿verdad? Como les dije yo antes, ¿verdad? Cuando cambiaba de marcha. Puedo tener mensajes que no requieren de parámetros, entonces el piloto le está enviando un mensaje al coche. Ese mensaje se llama arrancar. Para arrancar yo no tengo que enviarle ningún mensaje. Puedo tener mensajes con parámetros. El piloto le dice al coche que debe cambiar de marcha a segunda, ¿verdad? Entonces, puedo tener también mensajes con parámetros. Vamos a tratar de definir una clase estudiante. Entonces, me gustaría que ustedes definan atributos para la... ¿qué pasó aquí? Entonces, vamos a ir a Menti con este código y pueden ir ingresando atributos para la clase estudiante. Ahí está cerrado. Vamos a ver si me cambio el código. No, es el mismo. Profe, pero son atributos para la palabra estudiante. Para la clase estudiante. Aquí no estamos hablando de palabras, de la clase.
género, carnet, nombre, edad. Grado, carrera. Estado civil. Tamaño, el estudiante tiene un tamaño. ¿A qué se refieren con eso? ¿Estatura o algo así? Peso. Profe, era la cantidad de personas por grupo, pero es que no lo puedo escribir. Ah, ok. Lo que pasa es que un estudiante puede estar en muchos grupos, ¿verdad? Puede estar en el grupo 50, en el grupo 52, entonces, cantidad de créditos. Personalidad. ¿Qué más? Número de teléfono. Correo electrónico, correcto. Profe, ahí también puede ir la cédula. Cédula es diferente de carnet. Profe, me imagino que ahí también puede ir tipo de beca y el ponderado y eso, ¿no? Pudiera ser. Bueno, está bien hasta ahí. Hay que tener cuidado con algunos atributos que nosotros pensamos que son atributos y puede que no lo sean. Por ejemplo, la carrera puede tener sus propios atributos. Entonces, la carrera tiene un nombre, tiene una fecha de creación, tiene, ¿verdad? Tiene otras características que me permiten describir la carrera. Entonces, cuando yo tengo atributos
que puedo identificarle otros atributos, quiere decir que estoy hablando de una clase y el estudiante lo que tiene es una relación con la clase carrera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado a veces cuando definimos los atributos, porque esos atributos pueden convertirse en otras clases. Ok, cuando hablamos de clases, también antes les mencioné los signos de negativo y positivo. Esos signos se conocen como modificadores de acceso. Se pueden poner a una clase o a un miembro, que puede ser un atributo, un campo o un método. Indican desde dónde es accesible ese valor. Puedo tener modificadores de acceso para la clase, ¿verdad? Para saber si es accesible desde el paquete o no, o si es público. Y puedo tener modificadores de acceso para miembros de las clases. Puede ser que no lo defina el modificador de acceso, que no tenga ninguno. Puede ser que sea público, eso significa que es accesible desde todo el programa. Puede ser que sea privado, o sea, quiere decir que es accesible solo desde la misma clase. O puede ser que sea protegido. Eso lo que significa es que es accesible desde el paquete y desde sus subclases en cualquier paquete, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la diferencia. ¿Qué debe ser entonces privado y qué debe ser público? O sea, ¿a qué le pongo un signo de resta y a qué le pongo un signo de positivo? Se recomienda que los atributos de la clase sean privados, o sea, que cada vez que yo defina un atributo, el atributo sea privado. Y que la interfaz, o sea, los métodos o los procedimientos sean públicos para que otros puedan utilizar la clase. Eso es lo que se recomienda. ¿Cuáles son los beneficios de no dar acceso directo a los atributos de la clase? Bueno, son un poco un tema de seguridad. Imagínense que nosotros tenemos un aire acondicionado. La forma en la que nosotros modificamos o cambiamos la temperatura de ese aire acondicionado es mediante el control, ¿verdad? El control es el que me permite bajar o subir la temperatura, mover el ventilador, las aletas y todo eso. Yo como usuario no manipulo directamente todos los mecanismos internos que regulan la temperatura, ¿verdad? Simplemente yo sé que si aprieto el botón de subir, ¿verdad? Estaba en 25 y va a pasar a 26 grados, se va a poner más caliente. Y si aprieto bajar, estaba en 25, va a bajar a 24, 23, etcétera, hasta que tengo una temperatura más fría. Imagínense que el mecanismo interno que es el que se encarga de hacer ese proceso de cambiar la temperatura se daña, ¿verdad? Entonces, el encargado de revisar esos equipos viene y debe cambiarle ese mecanismo por otro, ¿verdad? Y hace la configuración y lo cambia por otro. Para mí, como usuario, eso es totalmente transparente. El mecánico, por decirle de alguna forma, cambió ese mecanismo que se encarga de una tarjeta probablemente, que es el que hace ese proceso, por otra tarjeta. Si tuvo que cambiarla por una tarjeta del mismo modelo porque ya está descontinuado, hacerle una adaptación para que trabajara con otra, etcétera, a mí eso no me afecta. Yo sigo utilizando el control remoto. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo la temperatura. Si ese control remoto no existiera y se tiene que cambiar totalmente o de forma drástica ese mecanismo interno, yo tendría que volver a aprender cómo se utiliza, ¿verdad? Ese mecanismo, porque es diferente al que tenía. Pero como yo no sé cómo lo hace de forma interna, yo lo hago con el control. Por eso, por esas mismas razones,
es que se recomienda que los atributos de la clase sean privados. ¿Por qué? Porque el usuario lo que va a hacer es manipular la clase desde el control remoto que van a hacer los métodos o las operaciones, y el mecanismo interno de la clase son los atributos. Entonces, si yo agrego un atributo nuevo o elimino un atributo nuevo o cambio un atributo por otro, para el usuario es indiferente porque él está utilizando el control remoto, que son las operaciones. Los atributos siguen estando ahí. Vamos a ver. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que cuando se hizo el cambio en nuestro país del número de placas, ¿verdad? Que antes las placas todas eran numéricas de 6 números y luego pasamos a que hay placas de vehículos que tienen 3 letras y 3 números. A nosotros como usuario, en la mayoría de sistemas eso no nos afectó. Porque nosotros no tenemos acceso al mecanismo interno, ¿verdad? De cómo está configurado el sistema para manejar el número de placa. Simplemente yo seguí digitando, ingresando, ¿verdad? El número de placa, para mí eso fue totalmente transparente, porque yo de lo que hago uso es de las operaciones. Probablemente a nivel interno, los programadores tuvieron que hacer un ajuste porque antes ese era un dato que era totalmente numérico y ahora pasó a ser un string. Entonces, ellos tuvieron que hacer todo ese cambio, ¿verdad? Del mecanismo interno de la clase, pero para mi usuario eso es indiferente. Entonces, básicamente, por eso es que se recomienda que no se le dé acceso directo a los atributos de la clase, que los atributos sean definidos como privados, con el signo de negativo. ¿Sí queda claro por qué los atributos deben ser privados? Sí, profe. Y entonces, si los atributos son privados, ¿cómo hago para acceder a los atributos de la clase? Bueno, lo que se recomienda es que los atributos de la clase sean accedidos por medio de métodos que se utilizan para guardar los valores dentro de la instancia o para recuperarlos. A estos métodos se les asigna normalmente un nombre que utiliza el término en inglés set y get. El set sería para asignar un valor al atributo y el get para recuperar el valor que tiene el atributo en ese momento. Porque recordemos que los atributos o que las clases pueden cambiar de estado. O sea, que las que cambian de estado al final de cuentas son sus atributos. Entonces, yo recupero la edad de la persona en ese momento, pero si la vuelvo a recuperar dentro de un mes, pues probablemente el estado cambió. ¿Cómo hago para crear los métodos set y get? Supongamos que tenemos una clase estudiante que tiene un atributo llamado edad. Entonces, yo debo definir una función, un def, set edad, que recibe como parámetro en Python, los métodos deben recibir de forma obligatoria este atributo que se llama self, que hace referencia al objeto como tal. Y debe recibir además la edad que le voy a asignar. Entonces, este método lo que me va a servir es para asignarle un valor que viene desde afuera, vea que lo recibe como parámetro, y guardarlo en el atributo llamado edad de la clase estudiante. Papi, estoy ocupado. Y el método getEdad, vean que no recibe parámetros, pero retorna el valor que tiene el objeto, o el atributo en este caso, en ese momento. O sea que va a devolver la edad 38. Entonces, tengo un setEdad y un getEdad. Este proceso debo duplicarlo o triplicarlo, no sé, por cada atributo que tenga la clase. O sea que si tiene un nombre, la clase tiene que tener un set nombre y un get nombre.
Si tiene un carnet, tengo que tener un set carnet y un get carnet. O sea que para cada atributo de la clase debo tener un set y un get. ¿Qué beneficio tiene crear los métodos set y get? Bueno, nos permite, además de inicializar y obtener esos valores, validar los valores que le estoy asignando al objeto. Por ejemplo, si estoy asignando un mes, yo podría, haciendo un método set día, validar si cumple con que debe estar entre 30 o 31 o 28 días, ¿verdad? Yo podría hacer esa validación. Permite que la estructura interna de una clase se modifique manteniendo la misma interfaz, que era un poco lo que estábamos hablando antes. Un conductor de un vehículo puede ver la velocidad del auto aunque haya cambiado el sistema de velocímetro, ¿verdad? Sí, aunque haya modificado, ustedes han visto que hay vehículos que les hacen una adaptación y que le ponen encima ahí un velocímetro para poder ver esos valores. Entonces, aunque se haya hecho ese cambio, yo puedo observar esos valores, ¿verdad? Entonces, permiten que la estructura interna de la clase se modifique manteniendo la misma interfaz. Entonces, en esta clase estudiante yo tenía nombre, edad de género. Vean que tengo get nombre, set nombre, get edad, get género, set género. Puedo tener adicionalmente algunos métodos como un toString, que es un método que me permite imprimir los valores de todos los objetos de la clase, de todos los atributos. Y este es un método que ahorita vamos a ver que es el constructor de la clase, o sea que me permite crear un objeto. Todas las clases tienen un constructor. Creo que lo podemos dejar hasta aquí porque la clase de hoy estaba un poco pesada de teoría y vamos a entonces el próximo jueves pasarnos un poco ya a lo que es la parte práctica, poder definir clases y ver cómo las podemos implementar en Python. No sé si tienen alguna pregunta. La segunda parte de que hay que llenar queda para el jueves, ¿verdad? Sí, correcto. Profe, a mí no me quedó muy claro lo del signo negativo y positivo. ¿Usted me lo podría explicar? Porque expliqué varias cosas del signo positivo y negativo. ¿Qué fue lo que no quedó claro? Sí, profe, todo lo del signo positivo y negativo. Como todos, y expliqué muchas cosas y hasta ahora me está diciendo al final. No, lo último fue lo último, en realidad, lo último que usted dijo. Eso fue lo que no entendí. Lo de la diapositiva, esa creo que fue algo dijo ahí, eso no lo entendí. ¿Cuál diapositiva? Esa que tiene el dibujo. Aquí estaba hablando más en modo general, no estaba hablando del positivo y el negativo. Bueno, ya y no, entonces dejémoslo así, porque como no lo entendí, entonces no sé cómo explicarle qué fue. Tal vez como para tratar de aclarar. Cuando pasemos a la práctica, eso va a ir quedando más claro. Es que de forma teórica, pues es un poco más difícil de entender. Si tiene el signo negativo, quiere decir que ese atributo o ese método es privado. Y si tiene el signo positivo, quiere decir que ese método o ese atributo es público.
¿Qué significa que sea privado? Bueno, privado es que, imagínense que yo tengo un diario que lo tengo con un candado, ¿verdad? Porque es privado, nadie tiene por qué leer lo que yo tengo en mi diario. Es privado, solo yo lo puedo conocer. Entonces, cuando el atributo es privado, solamente el mismo objeto puede hacer referencia a ese atributo. ¿Qué es público? Bueno, yo tengo el diario sin candado, entonces todo el que se encuentre en mi diario puede leerlo, porque es público. Eso es lo que significa que sea privado y que sea público, que tenga el signo de negativo o el signo de positivo. Después lo que expliqué es cuál es la importancia de por qué deben ser privados y de por qué deben ser públicos. Dije que todos los atributos que se recomienda, no es que obligatoriamente tiene que ser así, pero que se recomienda que todos los atributos de la clase sean privados. De hecho, si ustedes han visto, cuando yo he definido una clase, vean que todos los atributos tienen el signo negativo y los métodos tienen el signo positivo. O sea que los atributos tienen como un candado, solo el objeto estudiante los puede leer, y los métodos tienen el signo positivo. O sea que cualquier objeto del programa los puede leer. O sea que si hay un objeto profesor, puede venir y puede leer estos datos del objeto estudiante, porque son públicos. Y dijimos que esto se hace de esta forma porque si modifico la estructura del estudiante, debe ser transparente para el usuario, porque el usuario solo accede a los procedimientos. Creo que en resumen eso es como lo que podría decir, porque si no tendría que volver a repetir como 20 minutos de la clase que me tomé explicando este diagrama. No sé si con eso la ayudé a aclararse un poco. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces nos vemos el jueves. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. No, Hasta profe, luego. gracias.